Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Ya es tiempo de Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Muy buenos días a todos. Hoy que es 22, 23 de diciembre ya, qué bárbaro. Y se nos fue el año. ¿Y qué año? El día que lo escribamos en un libro no lo vamos a poder creer. Están viendo ahí una carita de alguien con quien voy a conversar en un rato, de algo que nos interesa a todos. Gracias, Julita, por estar ahí y habernos abierto este canal de comunicación. ¿De qué creen que voy a hablar hoy? De lo que todo el mundo está hablando, y eso tiene que ver con las vacunas y lo que estamos viviendo. Yo creo, hoy cuando me desperté, vino la señora que trabaja en casa y me dice, ¿usted se pondría la vacuna rusa? Y esta creo que es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. Pero como a mí me gusta ir despacito para que todos entendamos mejor y además nos quede en la cabeza el conocimiento, voy a presentarles al doctor Jorge Solimano. Él es hematólogo en CEMIC, es docente de hematología e inmunología, diploma de honor, investigador y autor de trabajos nacionales e internacionales sobre la especialidad, publicó en revistas nacionales e internacionales sobre terapias celulares y plasmáticas en enfermedades de la sangre, posee un máster en gestión y dirección médica y otro en economía de la salud del IAE y de la San Andrés. En esta pandemia participó como investigador en varios protocolos COVID y por eso está aquí, e inmunidad recientemente publicados. Bueno, a ver, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Hola, buen día Silvia, gracias por la invitación y bueno, esperemos a ver si se puede disipar alguna de las dudas. La verdad que nosotros también estamos aprendiendo en esta pandemia, un virus que es muy nuevito y que Sí. muchas cosas las hacemos por analogía. Claro, vos sabés que entraste justo en por donde yo pensaba empezar. ¿Qué es este COVID? Vamos a empezar, esto lo escuchamos al principio, es un virus como la gripe, es un virus, no es cualquiera evidentemente, porque si no, no hubieran pasado, no estarían pasando todas las cosas que están pasando, ¿no? Poneros un poquito en situación, ¿frente a qué estamos? Bueno, el COVID-19 es un virus que es novedoso por algunas características que adoptó. Forma parte de la familia coronavirus, que son virus ARN, y estos virus tienen la capacidad de ir adaptándose. Y en realidad el principio del virus es tomar el arsenal, la batería celular para reproducirse, y el objetivo del virus es reproducirse, no matar el organismo donde se está reproduciendo, porque si en realidad el virus más mortal es el virus menos contagioso, porque, por ejemplo, un ébola tiene una mortalidad cercana al 80% y Wow. eso hace que se termine el paciente y se termine el virus. Entonces, acá hubo una combinación de cosas que fueron bastante atípicas. Por un lado, conocemos 7 coronavirus, 4 que son coronavirus respiratorios superiores y 3 coronavirus que hacen infecciones respiratorias severas. Una fue el SARS, otra fue el MERS y ahora este es el SARS-CoV-2, que en realidad tiene una característica que es, por un lado, ser muy contagioso, y a diferencia del SARS y MERS, que hubo en Medio Oriente y en China epidemias
muy agresivas y que generan neumonías. Este es contagioso, afecta al pulmón, tiene más mortalidad que una influenza, pero menos mortalidad que un ébola, un SARS o un MERS. Ok, O sea, ¿sabemos realmente ya de dónde vino? ¿Dónde se originó? ¿Fue el murciélago? en ¿Fueron los realidad, chanchos? ¿Qué fue? sí. En ¿Fue el realidad bendito hay mercado maneras ese chino o no? ¿O empezó en antes? el mercado chino. Yo creo que tenemos que entender el virus como una resultante de un cambio climático, de un modelo de consumo determinado. Sabemos que vino de un mercado donde se consumen animales vivos. En realidad, para la tradición china, consumir y matar en el momento animales y consumirlos es como que le transmiten energía vital. Entonces fue muy difícil. Ya cuando hubo SARS, le dijeron prohibamos los mercados de animales vivos de consumo, y no lo hizo China, y la verdad que se puede rastrear de dónde vino el virus, y en realidad esta cepa de virus vino de Wuhan, y en realidad se pudo ver que es bastante similar a una cepa de murciélago, con algunos cambios, pero que creemos que en el murciélago está de hace mucho tiempo, y esa teoría de que vino de un laboratorio, que se escapó, la verdad que no se ha podido documentar, y lo más probable es que haya adquirido alguna capacidad de contagio humano más importante, y en realidad saltó del murciélago al humano. El murciélago tiene un sistema inmune que puede convivir con el coronavirus y tiene un montón de virus y de retrovirus, y no los mata. O sea, tiene una capacidad de poder adaptarse y poder evitar infecciones mortales con un sistema inmune que es relativamente blando. O sea, por un lado los controla y por otro lado no hace una reacción como la que tenemos nosotros. Por ahí, perdón, pero es como que si uno repasa, el sistema inmune fue evolucionando con el tiempo desde un organismo unicelular, adaptándose a reconocer lo propio del extraño. Inmunidad viene inmunita, es la palabra latina, que es decir, que es terreno propio, es lo nuestro respecto a lo extraño. Por eso pasaporte inmunitario, o por eso pasaporte de inmunidad, y es como decir, no toques a estas células que son propias, y esto que no comparte conmigo es extraño y hay que eliminarlo. El mamífero tiene el sistema inmune más desarrollado y complejo de todos los seres vivos. Y sí, el COVID contagia a mamíferos y a mascotas domésticas. Eso no significa que ellos nos transmitan COVID a nosotros, pero está demostrado en gatos domésticos, en perros, en diferentes en leones mascotas, creo que se vio en el zoológico. En leones, en monos, en varios. Y el modelo de estudio en animales es de hurones o de hámster. Exacto, también, exactamente. Qué fascinante esto del sistema inmune, ¿no? Lo propio, lo ajeno. Después te voy a entrar en las enfermedades inmunológicas. A ver, porque acá hubo un enorme terror, por ejemplo, en el ámbito nuestro de psoriasis, entre lo que la gente decía, a ver, yo estoy más expuesto porque tengo psoriasis, porque tengo una enfermedad autoinmune, o inmunomediada, o porque estoy tomando una determinada medicación. Pero a eso vamos a llegar después. De todas maneras, me parece fascinante. Uno sintió un poco, y creo que esto tiene que ver con, yo creo que la gran palabra de este año fue incertidumbre, ¿no? Porque uno de pronto ve en el científico la posibilidad de resolver lo que uno no conoce y no sabe. Y uno cree siempre que ustedes los médicos lo saben. Siempre le digo a los médicos, ustedes tienen que pensar que cuando uno traspasa la puerta de su consultorio, lo primero que va a pensar es que me va a curar. Entonces uno cree que se va a curar de una enfermedad, y después yo aprendí con AEPSO que en realidad la mayoría de las enfermedades se tratan y no se curan. Pero un poco ese es el pensamiento que uno tiene, ¿no? Y esto lo digo porque uno también sintió como que los médicos no sabían, y para uno era impensable pensar que los médicos no supieran, que la ciencia no tuviese todo resuelto. Entonces se equivocó la OMS, se equivocaron los médicos, las sociedades médicas no sabían, tenían que esperar. Y de pronto, yo tengo la sensación, no sé si vos tenés la misma sensación, como que todo lo que era la ciencia y la salud y los pacientes y la gente común y los médicos, todo quedó expuesto, absolutamente expuesto. Y se expuso lo que no conocemos, lo que no conoce el médico, esto que 2 más 2 no es 4 en la medicina, se expuso cómo se investiga,
nadie sabía cómo se investigaba. Creo que todavía nos falta y creo que todavía hay mucho, mucho mito alrededor, ¿no? Pero yo quiero ir en esta nota que hago con vos, ir descifrando todas esas cosas, ¿no? ¿Vos sentiste lo mismo, como que esto nos ha expuesto sobre todo a la ciencia y a la industria y a los investigadores y a la OMS, a todo? Por supuesto que sí. En realidad, si uno se empieza a ver las cosas que hemos logrado y cómo se avanzó en este poquito tiempo respecto a descifrar el virus, el genoma, desarrollar diferentes variantes de vacunas, test para poder diagnosticarlos, la verdad que fue asombroso. Eso por el desarrollo tecnológico y la capacidad que tenemos. Pero en realidad siguen siendo el médico a veces tiene un aura un poco de médico brujo que tiene que descifrar dentro de un contexto, utilizando una receta, una determinada técnica, poder disminuir algo la incertidumbre. La verdad que la incertidumbre está inserta en cualquier tipo de actividad y en el ámbito médico también. Y siempre la gran frase, ante todo no dañar, intentar aportar para poder curar, sanar, pero probando con un lenguaje médico y una metodología. Uno no puede apartarse de ese método, de esa forma o esa receta de cocina, y que parte de algunos, uno se plantea interrogantes, y a partir de esos interrogantes quiere reproducir un escenario similar en laboratorio a lo que sucede en la vida real, y a partir de ahí contestar a algún tipo de interrogante, de hipótesis, y a través de la observación poder confirmarlas. Ese es el método científico y que está desde siempre. La realidad es que es falible, por supuesto, pero en realidad uno tiene que formular hipótesis, tratar de refutarlas, y si se sostienen, se siguen sosteniendo en el tiempo hasta que aparece una nueva confirmación y que la termina refutando y aparece una nueva teoría, una nueva hipótesis, y así va avanzando. Pero en realidad no olvidarse que hay un método, que uno tiene que testear las cosas, que hay pasos, hay tiempos como para poder confirmarlo, y después eso se tiene que replicar en lo que uno denomina vida real, que es lo que en condiciones de laboratorio controladas se decide o se observa algo y después replicarlo en una población que es mucho más heterogénea y mucho más diversa. Y ahí está el desafío grande de poder confirmar las investigaciones en grupos grandes. Vos te metiste de lleno en lo que era mi pregunta, que era ¿cómo se produce una vacuna? ¿Cómo se investiga? ¿Por dónde empiezan? O sea, aparece esta pandemia, ¿no? Yo me imagino que al instante el mundo entero, todas las compañías farmacéuticas, los investigadores, etcétera, se pusieron a ver, ¿cómo encontramos la solución a esto? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Cómo comienza el estudio de una vacuna? Vos dijiste que ya había varios coronavirus, que ya se conocían. Sí, sí. En realidad, las vacunas, por ahí para explicar, sería como la inmunidad. Hay diferentes modos. Uno puede pasar un suero, es una inmunidad prestada, o sea, al que se recuperó le pone los anticuerpos, el suero, las defensas. Uno tiene la infección, genera sus propias defensas y después uno simula una infección como para que el cuerpo, el sistema inmune la reconozca, genere su respuesta y después ante una nueva exposición o a la aparición de la primera exposición, uno ya está inmunizado, ya estuvo reconocido a ese... Porque en realidad acá es como una carrera entre diferentes patógenos que van mutando y van apareciendo nuevos, y el sistema inmune que tiene que tener una creatividad, una plasticidad, no solo para combatir los que hay, sino los que van a venir, van a venir. Entonces, cómo mostrarlos, cómo responder, y en realidad siempre que hay una epidemia, hay un grupo de población que no puede responder adecuadamente y puede sufrir consecuencias graves, y hay otro que está adaptado naturalmente a presentarlo mejor y a responder más rápidamente. Que no tiene Vos que me ver estás solo hablando con de los edad, que terminan en un respirador y los que son asintomáticos. Exacto, y que en realidad el respirador o asintomático hay todo un terreno, que es cuánto del virus daña y cuánto de la respuesta inmune. Pero volviendo a la pregunta de la vacuna y cómo se desarrolla, en realidad nosotros vivimos constantemente desarrollando para virus agresivos y mortales diferentes tipos de vacunas con diferentes modalidades. Acá, por primera vez en la historia, se generó un tipo de vacunas
que no se producían hasta ahora, que eran vacunas ARN. Por eso ¿Qué hay quiere decir mucha... ARN? En realidad son vacunas en las que hay este virus es un virus que tiene un ácido nucleico que es como si fuera una secuencia de diferentes letras que tienen un código genético y que están fragmentados, este ARN, que sería como el código genético que salta de uno a otro, es la herencia. Este fragmento de ARN está metido adentro, envuelto, adentro de una cápsula viral, y eso es lo que transmite a la célula que va a contagiar, y para decirle, reproducime como yo quiero, tomo la batería de generación de diferentes cosas de la célula para producir más virus, más ARN. Lo que se pudo hacer con esta tecnología es separar ese ARN, que tiene un pedacito que codifica una proteína, que es como una puntita, una cápside, y dentro de esa proteína se llama spike, o proteína que es una punta. Esa proteína está codificada por ese ARN. Ese ARN se mete adentro de una célula y se empieza a inducir esa proteína para que uno produzca defensas contra esa proteína sola. No se mete todo el virus, se mete ese código genético de esa proteína que es inmunogénica, que el cuerpo reconoce y la va a atacar. Te paro Ese acá es un segundo. el tipo de vacuna de ARN. Ok, Sí. te paro acá un segundo. Cuando vos dijiste eso, yo Sí. digo, cualquiera puede recibir esta vacuna, y de pronto supimos que el Sputnik, como muchas otras vacunas, no se puede Sí. inocular en personas mayores de 60 años. ¿Ahí qué pasa? ¿Es por En este realidad, ARN que estás poniendo? acá hay tres tipos de vacunas. Sí, ¿no? ok, Unas que son de perfecto. código genético ARN, Ujú. otra vacuna que es se mete con un adenovector, o uno o dos adenovectores que son virus adeno, que los tenemos domesticados y los usamos como para meter en la célula lo que a nosotros nos interesa, que es la proteína esta spike para ser inmunogénica. Y después hay otro tipo, y ahora te digo qué laboratorios están trabajando en eso, en fase ya avanzada. Y después tenemos otro tipo de vacuna que es un coronavirus, un COVID atenuado. Okay. El COVID atenuado es las vacunas de Sinopharm, las chinas, Okay. Están trabajando sobre coronavirus atenuado. La característica que tienen es que todos los pacientes que son inmunosuprimidos o con una inmunodeficiencia no pueden vacunarse a virus vivo. Claro, exactamente. Entonces, esas vacunas tienen que ser mucho cuidado, como si fuera de la rubiola. Hay vacunas donde hay virus atenuados, atontados, pero si tenés inmunidad muy baja, no podés vacunarte con un virus activo. Esas son las ¿Cómo vacunas sabemos si chinas. una persona tiene la inmunidad baja? Y en realidad, primero, saber si tiene alguna enfermedad inmunológica, si está en tratamiento. Por ahí vos habéis mencionado de entrada, y respecto a las autoinmunes, Sí. el primer concepto de la enfermedad autoinmune es que el sistema inmune está muy potente. El sistema inmune está agresivo. En realidad, uno no está inmunosuprimido cuando tiene una enfermedad Exacto, sino que lo tiene para arriba. Es claro, muy arriba, y entonces no reconoce lo propio del extraño. En realidad lo que perdió es la capacidad de decir, aquello es extraño, yo lo elimino de lo propio, y la enfermedad autoinmune en realidad lo que hace es atacar a su propio sistema inmune. Ahora, por ejemplo, en el contexto de psoriasis, uno ve que puede haber muchas lesiones en piel, pero no necesariamente esas lesiones se infectan. No. Esas lesiones abiertas no se infectan porque el sistema inmune está muy activo en esos lugares y no permite sobreinfecciones. ¿Cuándo se infecta? Cuando uno pone corticoides, cuando hace inmunosupresión para poder bloquear el sistema, y ahí aumenta el riesgo. Un poco respecto al tema de inmunidad. Sí. Y volviendo un poco al tema de los tres tipos de vacunas, está la de adeno y por qué no darlas, cómo sabe uno si el sistema inmune está funcionando o no. Uno puede probar con determinaciones en sangre cómo funciona ese sistema inmune, o puede hacer determinaciones en piel para ver cuán inmunoreactivo uno está. Con diferentes determinantes en piel para poder saber cómo está funcionando la inmunidad celular, cómo está funcionando, que es la de célula a célula, que la responde un tipo de linfocitos, linfocitos T, y cómo responde la inmunidad humoral, que es la de los anticuerpos, y uno puede medir en la sangre la cantidad de anticuerpos. O sea que primero haces una prueba en piel, haces una pequeña prueba que es como... hacer una prueba en piel para poder saber, hay determinantes antigénicos para poder decir, no hay respuesta a nada, eso se denomina anergia, y al no haber anergia no hay respuesta a T.
hay diferentes inmunógenos que uno puede probar en piel para poder decir cómo está. Nosotros antiguamente se hacían las pruebas de Mantú para saber si se había aprendido o no la vacuna BCG, y en realidad se hacían las pruebas y si uno hacía una roncha, estaba diciendo hay respuesta celular con una roncha. Esas eran las pruebas de inmunidad celular y de respuesta inmune. Se pueden probar con otras cosas, candidinas, otros determinantes, otros antígenos, se pone sobre la piel y uno ve que el sistema inmune está respondiendo. Después se pueden medir en la sangre cuántos linfocitos tenés, de qué tipo tenés, cuántos anticuerpos tenés, cómo funciona tu complemento, toda la batería de sistema inmune. Ahora, en sangre eso uno la puede normalmente medir. no se hace cuando a uno le dan una vacuna, jamás. No, lo que sea, pero se miden, o sea, cuando uno le dan la vacuna, cuando ya está en fase de aplicación a la población, no. Sí. Pero sí se miden antes. Ah, ok, perfecto. Te entendí. O sea, cuando uno va probando la vacuna, todas estas cosas las va midiendo para poder decir que la vacuna es eficaz, porque uno busca eficacia y seguridad de la vacuna. Entonces, un poco la pregunta es cómo se estudia el sistema inmune de esta manera. Y terminando, hay vacunas a virus atenuados, a ARN, y después están las con adenovectores. Las de adenovectores son la rusa, la Sputnik, y la de AstraZeneca, que necesitan 1 o 2 adenovectores para lograr inmunogenicidad, que el cuerpo los reconozca y produzca anticuerpos. Y para que sepan, respecto al tema de que se armó una controversia importante de los 60 años, mayores o menores de 60 años, en realidad todos los protocolos de vacunas van cumpliendo diferentes fases. Y en realidad se prueban primero en personas sanas, primero modelos animales, personas sanas, una cantidad de población más chica y después de poblaciones más grandes, y tienen que cumplir determinadas etapas de fases y de tiempos. En realidad lo que pasó cumpliendo esas fases con las vacunas? Sí, ¿Se están cumpliendo? Sí, el tema es que para poder largar a la población general uno puede investigar, hay una página que se llama clinicaltrials.gov, y uno puede en esos lugares ver en qué fase de la vacuna está y si ya reportaron datos de fase 2, fase 3, cuántos pacientes metieron. La característica es que los estudios fase 2 se hacen en cantidades pequeñas de población, no más de 100 personas. Ahora, los fase 3 son mucho más grandes porque buscan simular la población general, y en realidad uno le tiene que pedir a las vacunas que tengan la fase 3 ya presentada, publicada, y uno que pueda chequearla. En realidad lo que pasó con la vacuna rusa y la Sputnik es que la fase 2 primero y la fase 3 la aprobaron en menos de 60 años y después la aprobaron en mayores de 60 años también, pero viene retrasada en las fases, y primero aprobaron la de menos de 60 años, inmunizaron el ejército ruso, probaron en población joven cómo era inmunógena y cómo respondía, si había reacciones, si se prendía, generaba anticuerpos, y después hay otra fase a la par que van estudiando, que es la fase 3 en mayores de 60, o sea, que también está dando datos positivos, o sea que no está excluido para mayores de 60. Lo que pasa es que no están presentados los resultados. ¿Eso por qué es? ¿Qué es lo que hace dudar a la gente sobre la Sputnik? En realidad, el punto, yo creo que hay dos fases que se entremezclan. La primera es que tenemos que ser perfectamente claros en la comunicación de la información. Este es un virus muy nuevo y en realidad los datos todavía no están. No hay que ser oscuros en la presentación de los datos. Y en realidad, publicarlos en una revista de relevancia, y cuando están publicados, uno los observa, los estudia y se aprueban. Ahora, la realidad es que con lo de Sputnik todavía no tenemos los fase 3 publicados. No están. ¿Los dos sí? No están. Se calcula que para marzo o abril van a estar completadas la fase 3 de adultos de mayores de 60 años y publicados los resultados fase 3 en revistas internacionales. El punto es ese, y hay otro tema que también tenemos que ser conscientes, es que hay una fuerte resistencia y movimientos antivacunas respecto a riesgo y preocupaciones, qué tipo de efecto puede tener una vacuna de manera masiva.
La verdad que para poder lograr inmunidad de rebaño y poder inmunizar y que el virus no circule, tenemos que tener 60-70% de inmunización de la población mundial. O sea, es un desafío inmenso. Tenemos que tener en cuenta que nosotros producimos y vacunamos en el país 40 millones de vacunas por año de todas las vacunas juntas. Nosotros tenemos que dar doble dosis para toda la población, más de 40 millones de personas, o sea, debería quedar 80 millones de dosis de vacunas en menos de 4 meses. Imaginemos la logística, Imposible. la estructura, va a ser muy complejo, pero lo que yo quiero llevar es transmitir tranquilidad. Necesitamos la vacuna que sea, y después tenemos que separar poblaciones para poder decir, esta es la mejor vacuna para vos, esta es la mejor vacuna para el otro grupo, y disponer de vacuna. Ahora, entendamos que la vacuna es una tecnología, y así como se puede discutir de vacunas, se puede discutir de 5G, y uno puede decir el 5G chino respecto al 5G americano, y en realidad lo que estamos hablando es de cómo se aplica la tecnología. Los laboratorios, por supuesto, que ellos tienen que lograr ganancia por lo que están haciendo, y hay una pelea económica, política, y al medio algunos que mira desconfiado y dicen me vacuno o no me vacuno, movimiento antivacuna, pero hay que desmitificar, todas las vacunas van a servir, va a haber poblaciones en las que se van a ver beneficiados, y uno tiene que ir trabajando. La verdad es que los trabajadores de salud y la gente de seguridad son los primeros en la línea de batalla, y la verdad es que vacúnense con la vacuna que tengamos primero, y en realidad yo creo que vamos a tener todas las vacunas. Vamos a tener la vacuna, la Sputnik, seguramente se termine de cerrar con Pfizer y también con AstraZeneca. Y para que tengan una idea de cómo está interrelacionado, el trabajo de AstraZeneca, que es la vacuna adenovector, lo que ellos encontraron era que dando la mitad de la dosis y después dando la dosis completa, inmunizaba mejor. Y el problema era que esta vacuna no termina de ser tan inmunogénica como la prima hermana, que es la rusa. Tienen 70% de inmunidad. Y en realidad lo que están haciendo es un trabajo conjunto, los rusos con los ingleses, para prestarle el adenovector y para poder hacer una vacuna más inmunogénica. Entonces, no pensemos que en realidad hay ideología atrás. En realidad la comunidad científica trabaja conjunta, el Instituto Gamaleya es muy serio, están produciendo una vacuna que es una vacuna eficaz, y la realidad es que faltan datos para poder decir, esta es la vacuna para probar. Eso lo hace ANMAT, y en realidad define cómo aprobar una droga y a quién aplicarla, o una vacuna. La que tenemos aprobada es la de Pfizer, se aprobó la de Moderna, y en realidad la de AstraZeneca está un poquito relegada por estas características del trabajo, que le falta potencia inmunogénica para poder decir tengamos más del 90% de inmunogenicidad. Pero es un tiempo interesante y vienen varias más por delante. Me alegro, vos es que escucharte me dio una enorme tranquilidad, y me imagino que a la gente que nos esté escuchando y la que después lo va a escuchar, porque obviamente todos lo vamos a postear, y creo que es muy importante lo que dijiste, la que venga hay que dársela. En las aprobaciones, en esto, qué sé yo, que el otro día Trump le dijo, si no aprobás a la FDA, renunciá, tenés que aprobar la de Pfizer. Normalmente, pues este es el miedo de la gente, ¿no? Normalmente, ¿cuánto tiempo se toman en aprobar algo? Porque quiere decir que si lo aprueban rápido se pueden equivocar. Creo que ese es otro de los miedos de la gente. En realidad, para aprobar una droga hay que cumplir por diferentes fases. Hay que un comité de expertos que no tienen influencia ni intereses con la industria, se reúnen para poder definirlo. La FDA tiene representantes de diferentes lugares, de pacientes, de instituciones gubernamentales, también de laboratorios, pero evalúan en profundidad los detalles, se toman tiempo para hacerlo. El problema es que no podemos esperar tanto con esta vacuna en la aprobación, pero en realidad lo que se le va a pedir es que cumplan con todos los objetivos de fases y que reporten todo tipo de complicaciones. Eso sí, y se evalúa, y después hay un screening, un escrutinio muy profundo de efectos adversos reportados cuando uno hace diseminación, aplicación a nivel más global. O sea, eso se sigue reportando, y hay una línea directa para poder tener data respecto a algún efecto no documentado de entrada en gran cantidad de población. Hay como vos sabés, Silvia, en enfermedades raras, aprobaciones rápidas o algún tipo de pedido porque no hay nada por hacer para enfermedades que son muy graves y en realidad uno acorta etapas.
Obvio. con la pandemia, y en esto pasó para la publicación de trabajos que también se aceleraron plazos para poder tener datos, para poder hacerse con algo y poder tener algún dato para probar de nuevas drogas. Y con respecto a vacunas, también hay una fase acelerada, pero porque se necesita una vacuna. O sea, si nosotros entendemos, hubo toda una gradualidad, hubo un montón de antivirales que no funcionaron, excepto algunos. Después se hizo lo del plasma, que nosotros lo empezamos a idear en marzo, y como teníamos experiencia en nuestra institución académica de investigación con uso de plasma en fila hemorrágica, lo pensamos de entrada y hicimos un protocolo rápido que empezó en abril y terminó en junio, que es el que publicamos y después lo fuimos afinando. El plasma, después estaba el suero equino. Al final, ¿sirve o no sirve el plasma? Después, y en realidad el trabajo que nosotros pudimos, que hicimos, y que en realidad es en concordancia con trabajos americanos y con trabajos de otros lugares, es que el plasma precoz, claro, infusión precoz, en enfermedad grave y con títulos de anticuerpos altos, sirve, bajan más de la mitad la mortalidad. O sea, tiene un nicho, tiene un nicho. Claro, Definitivamente claro. tiene un nicho. Hay dos situaciones. Hay una que es el paciente grave con una neumonía severa, que está por entrar al respirador y que se infectó rápidamente. Eso es todo virus, es toda infección por viral. O sea, la neumonía es viral, el daño que te produce es por COVID, y en realidad ahí es donde te sirve ponerle anticuerpos por plasma, inmunidad pasiva. Ahora, tiene que ser muy precoz, antes de los 7 días, cerca de los 4, de inicio de síntomas, con una neumonía grave, con requerimiento de oxígeno, y otra característica es que el plasma que yo te pase tenga un título muy alto de anticuerpos neutralizantes, que son los que van a atacar el virus. Ahora, si pasó una semana, 10 días, el virus armó todo un estropicio, bueno, en realidad la característica del COVID es que viene, pega y se fue. Cuando vos quisiste atacarlo o buscarlo o poner un antiviral, el virus ya no está más. Lo que dejó es una cascada inflamatoria expansiva, y que en realidad lo que hace es terminar dañando por el mecanismo inflamatorio y no por virus en sí. Entonces, si yo te pongo plasma o anticuerpos y no está el virus, y yo quiero neutralizar el virus, o ya el propio paciente generó anticuerpos, no te sirve para nada. Entonces, en pacientes graves, precoces, con título alto, funciona. Y después hay otro trabajo que publicó Fernando Pola, que es el director de FANT, y que él hizo el desarrollo de la vacuna de Pfizer, que en realidad lo que hizo fue tomar población de riesgo, pacientes grandes, en instituciones, por ejemplo, geriátricos o lugares de mucho contacto, y que hizo diagnóstico de COVID precoz, inmediatamente apenas se infectaban, hisopado positivo dentro de las 24 horas, y le ponía plasma preventivo. Una dosis chiquita, pero le ponía plasma. Y también sirvió. Entonces, el concepto es, ¿en qué momento? Y bueno, eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Plasma para todos, no. Paciente que está en un respirador, en una situación crítica y que pasó mucho tiempo, tampoco le sirve el plasma. El paciente muy leve, tampoco le sirve el plasma, excepto algunos grupos de riesgo o que no tienen la suficiente capacidad para poder montar una respuesta inmune. Pero hay una ventana donde sí sirve y es importante. Exactamente. Perfecto, sí, perfecto. Sí, ¿Qué pasa con la ivermectina? También el suero equino y también algunos anticuerpos, sí. Y con el suero equino que creo que lo acaban de aprobar, ¿no? Sí, también, se lo dan a los caballos para pacientes y el caballo graves. produce anticuerpos. A ver, claro, pero imagínate que nosotros, uno se enferma, peso promedio 70 kilos, genera un anticuerpo, uno saca plasma, concentra anticuerpos, imagínate ponerle la proteína Spike a un caballo de 500 kilos, le sacás, es como un balde de plasma en cantidad, hiperconcentrado y con mucho más anticuerpos. Puede producir alguna reacción alérgica, era el concepto que teníamos, pero en realidad fue aprobado y baja la mortalidad en el mismo tipo de población que es la que probamos nosotros. Son pacientes graves, precoces, con neumonía severa, y que en realidad le pones oxígeno y le cae la saturación de oxígeno. O sea, son pacientes muy complejos, que tienen una mortalidad alta, más del 50%. ¿Se tiene idea, porque esta es otra de las preguntas que se hace la gente, en qué me puede pasar en esta incertidumbre que digo que la gente tiene, porque además creo que tanta información no es que ayude demasiado, y también que el gobierno ponga, bueno, antes de fin de año los vacuno a todos. No, vayamos más tranquilos, digamos, de acá al 2022 a lo mejor podemos estar todos vacunados. ¿Me puede pasar algo en
en el largo tiempo por esta vacuna que yo me haya puesto hoy? ¿Puede haber algún efecto colateral extraño dentro de 2 años en mi inmunidad? Y mira, hay algunas No lo saben. preocupaciones, por eso se fue monitoreando, y lo que podemos decir es que ya hay más de 2-3 millones de vacunados a nivel global. O sea que ya hay 3 millones de vacunados las diferentes vacunas, entre las trial clínicos y las pruebas de vacunación masiva. O sea, ya hay un número, es un número importante. Respecto al tema de cuánto va a durar la inmunidad, por un lado, y qué efectos adversos retardados puede tener, uno está un poco alerta, ¿no? Como esta vacuna ARN es una vacuna nueva, todavía no se puede decir qué va a pasar a más largo plazo, pues son las primeras vacunas dadas por esto, pero en teoría no hay mayor, ese ARN no se integra a tu código genético y va a aparecer una mutación para adelante. Eso no se, en la hipótesis no se ve y no se ha visto en los testeados. Ahora, el adenovector, o sea, la clave es, el ARN es muy inmunogénico y te puede dar reacciones alérgicas. Por eso, la vacuna de Pfizer, en realidad lo que les preocupa es que no se mantenga la cadena de frío, que pierda efectividad, pero que siga siendo muy inmunogénica. Las proteínas son inmunogénicas y los que tienen alergia severa con shock anafiláctico, edema de glotis, esos pacientes esto lo he visto yo no pueden en persona, recibir, con una vacuna de la gripe. Sí. Los que son alergia al huevo, a las proteínas animales, severas, no una mancha roja y un poquito de picazón, reacciones severas, se les recomienda no aplicárselas. Eso es lo que produce la vacuna de Pfizer ARN. Las de adenovectores, hay alguna preocupación respecto a que haya alguna manifestación, alguna enfermedad neurológica asociada a la autoinmunidad, y que eso se vio en los reportes de algunas iniciales de algunos pacientes vacunados con la de AstraZeneca y que habían tenido una mielitis transversa, que es una enfermedad del sistema nervioso, con una reacción autoinmune, o alguna neuropatía autoinmune, y que en realidad el sistema inmune, en gente predispuesta, porque la inmunidad, hay una linda frase de cómo funcionan los genes y las enfermedades y la respuesta inmune, que yo se la escuché a Watson, el premio Nobel, que descifró el código genético del ADN, y que decía que es como que el cuerpo es un piano, con diferentes teclas, y que en realidad en la herencia nos tocan algunas teclas que están falladas, pero uno pone la partitura para que esa sinfonía se toque, y probablemente por ahí no nos va a tocar nunca en la vida teclar esa tecla fallada. Pero hay otros que a través de estilo de vida, lo que les pasa, la mala suerte, tiene una tecla que es prioritaria en esa sinfonía, y la tecla muchas veces, que después, o sea, el código genético alterado, más estilo de vida, factores emocionales, dieta, drogas, otras, termina teniendo una enfermedad o tumoral, o inmunológica, o reactiva. El entrenamiento del sistema inmune es en el periodo postnatal inmediato hasta los primeros 2-3 años, y que uno va reconociendo lo propio del extraño, primero prestado a través de la lactancia de la madre, y después ese sistema naive que va diciendo esto me sirve, no me sirve, se va entrenando hasta la segunda década por el timo, que es una glándula que se va atrofiando, está en el centro del pecho, y va entrenando a los linfocitos para decir esto es propio, no molestes, esto es de afuera, hay que atacarlo. Ese entrenamiento se va perdiendo con el tiempo, después de la adolescencia, y nos queda solamente una selección de inmunidad a nivel periférico, para poder decir esto es propio y esto es extraño. Mucho más acotada y mucho menos eficaz. Por eso, las enfermedades de la inmunidad se potencian a medida que pasa el tiempo, se potencian con los embarazos, se potencian con caída o diferentes niveles hormonales y con virus, drogas, otras cosas. Entonces el sistema se pone un poquito raro. Para que tengan una idea, el 30% de nuestros linfocitos T que nos defienden contra los virus están seteados para defender un solo tipo de virus, que es el citomegalovirus. ¡Wow! Entonces, el de las la embarazadas. Gente muy grande, el que miran la gente muy mayor
tiene un sistema inmune muy sesgado y entonces por ahí no puede montar una respuesta tan grande para todo. O ya lo tiene medio activado, inflamado. Entonces, atrás de eso viene un virus como el COVID, que en realidad es muy vivo, y en realidad lo que hace es que apaga algunos genes como para producir interferón, que es viricida directo, te lo apaga, y por el otro lado te activa un sistema inflamatorio para que las células se mueran y se repliquen. Entonces tenés un cuadro hiperinflamatorio sin tanto efecto antiviral. Entonces, el grave por eso problema logra... Sí, te escucho, perdón. Sí. No, entonces logra el virus... Sí. Sí. Dale, por favor. No, es apasionante. Porque, por ejemplo, hay virus respiratorios que son adeno, sincicial, virus que afectan y dan neumonías graves en chicos jóvenes o en lactantes, y que en realidad uno ve y el virus llega, pues el árbol respiratorio del chico o del lactante es muy cortito. Entonces el virus llega al pulmón y da unas neumonías severas y lo llevan a respirador. Acá se han encontrado COVID en todos lados del cuerpo, y salvo excepciones muy, muy raras, en los chicos no le trae síntomas. ¿Qué es lo que pasa? El sistema inmune está muy naive. Entonces, bueno, explicarle a la aparece gente el lo que virus, es da un síntoma. El naive es como inocente, es un sistema inmune que todavía no está entrenado. Claro. Como muy inocente, no está entrenado. Entonces, al no estar entrenado, él no reacciona tanto, el virus genera algún cuadro menor y se pasa. O sea, prácticamente, excepto alguna población de chicos que tienen enfermedades autoinmunes graves, pero son muy poca cantidad, el resto la pasa perfecto y no tiene síntomas. Ahora, a medida que uno va creciendo en edad, en décadas, el sistema inmune está más fuerte o el sistema está inflamado. Y ese sistema inflamatorio o más fuerte hace que reacciones de más y puedas dañar por tu propio sistema inmune. O sea, puede ser una enfermedad autoinmune, es una enfermedad autoinmune, la de que genera el COVID, apareciendo autoanticuerpos de todo tipo, dañando el tejido pulmonar. La realidad es que no es que no haya inmunidad, sino que la inmunidad está funcionando mal. Claro. ¿Qué secuelas deja el COVID? ¿Qué secuelas en realidad, de la enfermedad? Uno ve, el COVID se puede encontrar en diferentes tejidos. O sea, el COVID se une a un receptor que es el AC2, que está en el epitelio pulmonar, está en el epitelio respiratorio y en realidad en los riñones y la parte del intestino. En realidad el COVID va a esos lugares. Ahora, después puede afectar tejido miocárdico, cerebro, nervios, el pulmón, todo el organismo. Te deja secuelas que son secuelas agudas, como que te gastó la batería energética rápidamente. Y vemos gente entrenada, fuerte y que queda muy desgastado por un COVID severo. Bueno, yo tuve citacosis. Y a mediano plazo. Seguro que después de tener citacosis, yo me quedé como una piltrafa humana. Caminaba dos pasos y. Sí. Y el cansancio era gastó tremendo. todo el combustible energético que tenía. Toda la reserva te la llevó. Y eso te lleva tiempo recuperar. Se vio, nosotros el estudio que hicimos de COVID severo, era que vimos gente joven, la edad promedio eran 54 años, menos de 60, y que tenían un cuadro grave. ¿Y cuál era la característica de esto? Que eran hombres, 2-3 a 1 respecto a mujer, que eran obesos, severos, que eran diabéticos, y que tenían alguna cardiopatía acompañante. Y en realidad, eso te habla de algo que se llama síndrome metabólico. Es la combinación entre diabetes, obesidad, estado inflamatorio. Claro, y ese cuadro, lo que te decía era que tenían todos los sistemas prendidos inflamatorios. Vino el COVID y los activó todos juntos. Claro. Ahora te voy a preguntar un poquito sobre el futuro, ¿no? ¿Esta vacuna tendría que ser obligatoria? Yo creo que en realidad hay una cuestión epidemiológica y de seguridad nacional o internacional y el tema de cuidado. Para mí no debe ser obligatoria la vacuna, pero debe ser optativa, pero insistir mucho en la necesidad de que se vacune para lograr lo que se denomina inmunidad de rebaño. Y bueno, y hablando de esta... La población, 2/3 de la población esté vacunado, por lo menos. Bueno, yo te iba a preguntar, si vos lográs esa inmunidad del rebaño, que haría que el virus baje su potencia, ¿es así?
¿Estoy diciendo Sí, bien? sí. Corregime si me equivoco. Baje su diseminación. Viste que ahora hay Ah, como una cepa mutada que es más es- contagiosa, pero menos mortal. exacto, Y a veces si la exacto. cepa es más contagiosa, se disemina más rápido y tenés más gente inmunizada. Ah, ok. O sea que no sería malo. Sí. No, podría no ser malo. El tema es si en realidad disemina en población de bajo riesgo. Si se Claro, disemina y se contagia rápidamente en población de alto riesgo, ahí tenés más mortalidad, pero porque la población de alto riesgo es como logarítmico el riesgo claro, de muerte después de los 50 años. claro. Ah, 50, ya me lo bajaste 10 años. ¿Y Y cuándo lo que pasa en pensás población vos de riesgo, sí, que el 60, sí. mundo puede volver a su cauce normal, pre-COVID? Yo lo que creo, a mí me gusta pensar las cosas como no conspirativas, sino Sí, yo en también. replantear, así como decir, replantearnos cómo estaba nuestro sistema de salud, Mm, cómo está nuestro sistema de salud, porque ya somos muchos médicos, nos estamos preguntando qué estábamos haciendo con los pacientes y qué hizo que en un año sin controles hubiera algunas enfermedades graves, pero en realidad, eh, ¿cómo podemos plantear una salud preventiva? ¿No? Y que no perfecto. tenga que ver solamente con demasiada consulta médica o demasiado estudio complementario. Eso lo Sí. estamos pensando como por ahí nos obliga a reformular la salud. Y a nivel Seguro que hay que mundial, reformularla. Seguro que hay que reformularla, eso seguro. por supuesto, y tenemos que salir de lo que sea demasiado estudio complementario sin una cosa de pensar qué estamos pidiendo y qué vamos a hacer para adelante y cotejarlo con resultados. Si yo pido este estudio, qué estoy buscando, qué resultados voy a tener y a partir de eso qué incidencia puedo hacer para mejorar. Siempre va a Ujú. ser con respecto a qué beneficio voy a lograr a partir de lo que yo pida y la influencia de lo que yo pueda hacer. Después vamos a terminar viendo que muchas de las cosas tienen que ver más con la poblacional, con que haya más cloaca, que haya alimentos, que en realidad uno pueda acceder a antibióticos, a vacunas, más que a incidencia de estudios complejos, ¿no? Un Mm, secuenciar el genoma de cada persona. sí. Ahora, a nivel mundial, me parece también nos vamos a replantear modos de consumo, tipos de interacción, tipos de viajes, contactos, modos de traslados, cosas más locales respecto a sistémicas, cómo cuidar el ambiente. O sea, me parece que hay todavía muchas cosas que no van a volver para atrás, no van a volver para atrás. Va a ser esto que se dice nueva normalidad. Si es nueva, no es normal. Y si la No, normalizaste, dejó de ser novedad. O sea, no hay la nueva nueva realidad normalidad, es una será. tautología. Será una Sí, nueva realidad, lo tendremos que acomodar. Seguramente esta va a ser el inicio de algunas epidemias virales, que va a haber más de una. Vamos a tener que convivir con el COVID. En realidad la clave es tener una inmunidad para evitar los COVID severos, saber cuidar a nuestras poblaciones de riesgo y la verdad que es ir acostumbrándonos sin perder eso que es la empatía o el contacto uno a uno y que tenemos que ir recuperando rituales, recuperar sí, yo un situaciones de poco lo que te contacto y digo es saber que cuándo vamos a la volver a interacción caminar por la sigue. calle, encontrarnos con nuestra gente, tener una reunión, subirnos a un avión, es decir, con Y menos yo miedo, creo ¿no? que vamos a tener un año entero inmunizándonos, protegiéndonos. Puede haber algún otro rebrote, puede haber alguna mutación. Este virus no muta tanto como el de influenza que tenemos que vacunarse Ah, todos los años para la gripe. Este, el virus de influenza es mucho más mutagénico que el COVID y el COVID cambia, pero porque hay mucha cantidad de gente infectada y cambia alguna mutación puntual, pero hasta ahora no hay ninguna que haya dicho esta es más mortal. Sí, ah, puede ok. ser un poquito más infectante y este virus se va a ir adaptando y probablemente se termine como los virus de resfrío, los coronavirus de Ujú. vía respiratoria superior, y que te van a dar un cuadro de congestión y de resfrío, pero no te van a dar la neumonía severa. Eso es lo que uno está intentando hacer con la vacuna. Y después ver cuánto dura la inmunidad, porque hay algo muy interesante, que es los que se infectaron por este virus, como tienen toda una batería para poder evadir cierto tipo de respuesta viricida, producen una inmunidad bastante corta. Y acá Claro. viene otra pregunta de que los que tuvieron COVID también tienen que vacunarse, porque la inmunidad es bastante cortita y no es tan potente. ¿Qué Hay son, algunos tres que nunca hacen meses? anticuerpos, hay algunos que no hacen anticuerpos nunca, pero Ok, lo bloquearon por la inmunidad celular. ok. Hay otros que hacen anticuerpos de baja cantidad
y hay otros que tienen títulos altos. En general, son excepcionales los casos de reinfecciones dentro de los 3 meses. Puedes reinfectarte, podés llegar a tener, pero son casos excepcionales. Por ahí puede haber un COVID que va y viene. Que es como Bien, el COVID, quinto mes, después que vos te infectaste. Claro, ¿Sí? bueno, después del quinto, sexto mes, cuando hay una caída, puede haber un repique y podés llegar a ponerte de vuelta, pero uno ve que suben los anticuerpos y en realidad el cuadro no es tan severo. Ahora, la inmunidad de la vacuna te dura mucho más tiempo. Porque Eso es te una iba a inmunidad preguntar. completa y tu sistema Todavía inmune, no sabemos cuánto va a está durar. bien. Todavía ¿Sabemos no, porque en cuánto? realidad tenemos Perdón. recién los pacientes recién están vacunados Sí, de hace 6 meses a esta parte. sí. O sea, O no sea sabemos con la vacuna qué va a pasar, hay que seguirlo testeando hasta 2 años y poder saber cuánto tiempo dura los anticuerpos. Lo que sí se ve es que cuando uno habla de potencia de la vacuna, es que produce más del 90% de anticuerpos neutralizantes que te sirven, a diferencia de una infección común, que a lo sumo te produce un 40, 45, 50% de anticuerpos, ok. que después caen. O sea que la vacuna te genera una respuesta inmune mucho más potente que la infección. Si yo Que la me guío infección leve. por si yo me guío por las vacunas que uno se ha dado, qué sé yo, se da la antitetánica, bueno, pero eso es diferente, ¿no? Porque no es un virus, Sí, pero tenés un refuerzo a los 2 años o sí. 3, no sé, o 6 meses y después te dura 10 años. De estas vacunas todavía no sabemos. De cuáles de las 3 tipos de vacunas que se están haciendo tampoco. O sea, tenemos que esperar a conocer los resultados de todo esto que en principio se está haciendo, ¿no? Sí, lo que se sabe es que hay que dar 2 dosis, Ok, de separadas 3, 4 todas. semanas una de la otra. Eso es Ok, así. ok, Segunda, perfecto. y con eso se logra una inmunidad que hasta ahora lo que estamos testeando es que puede durar meses o más. La idea es que, comparado, porque hay testeos de vacunas para SARS, para MERS, para otros virus y que duran años. Y después hay inmunidad cruzada. Hay algunos que tuvieron SARS que están inmunes al COVID, por ejemplo. Y que algunos postulan que algunos otros virus tienen anticuerpos comunes, como los que tuvieron dengue, pueden llegar a estar inmunizados contra COVID. O sea que hay reacciones cruzadas de anticuerpos contra otros virus y que esos duran en el tiempo. O sea que, las vacunas también, la hipótesis es que duren de 2 a 5 años. No va a ser como una influenza, que una vacuna de gripe que todos los años tenés que darte y hay que reponer la vacuna cada 4 años que mutó. No va a ser eso, porque el virus no es tan mutagénico. El punto es cuánto responde el sistema inmune y cuán inmunógeno es y cómo uno puede. La población de riesgo de más de 60, lo que se está viendo es que responden y generan bastantes anticuerpos. Bien. Eso sí. Después tenés que hacer el challenge de estar inmunizado con la vacuna y cruzarte con el virus y ver cómo respondés. Es otra cosa, porque hasta ahora es vacunarte y medirte cuántos anticuerpos tenés. Bueno, nos están quedando 6 minutos. Yo creo que esta charla con vos te la súper agradezco porque creo que yo no escuché ninguna charla así súper específica durante casi una hora con alguien que nos pueda ir contando un poquito. Me voy ahora, y esto espero que me lo contestes corto porque después quiero pedirte un mensaje que vos le des a la población, a la gente. Y yo creo que esa parte va a ser la parte más importante de esta nota que estamos haciendo, Jorge. Así que primero te quiero decir, ¿qué pasa con las personas que están con biológicos? ¿Viste? O con ciclosporina, con metotrexate, y sobre todo con biológicos, que son potentes antiinflamatorios. Y esto vos hablaste todo el tiempo de inflamación. ¿Están son más o menos proclives a que les pase algo? ¿Están más protegidos que están en tratamiento? Claro, no se sabía y había un miedo respecto a qué pasaba con la gente que estaba en quimioterapia, que estaba con tratamientos biológicos, que estaba con medicamentos inmunosupresores. Lo primero que tenemos que saber es que hubo un trial positivo con dexametasona en pacientes graves, apagando un poco el sistema inmune y evitando daño y que bajó la mortalidad. O sea que para los pacientes que están en el respirador, el uso de dexametasona, que es una cortisona, que es un antiinflamatorio importante, fue positivo. Entonces, no hay más riesgo si los pacientes están con corticoides. Punto 1. Ese es el primer inmunosupresor que se usa para muchas enfermedades autoinmunes. Después, había un concern una preocupación respecto a los que estaban en quimioterapia y que tenían defensas bajas. Y en realidad, lo que se sabe es más que
el riesgo depende de que no tengas anticuerpos, o sea, aquellas enfermedades que no producen anticuerpos o tienen hipogamalobuliniemias, no tienen gamalobulinas, como pueden ser los mielomas múltiples, las leucemias linfocíticas crónicas o las hipogamalobuliniemias congénitas, esos necesitan algún reemplazo de anticuerpos para estar bien, o unos biológicos que están dirigidos al linfocito B, que es uno de tus elementos de defensa, es decir, va a producir gamalobulinas, que son anticuerpos monoclonales contra el CD20, ese biológico aumenta el riesgo y hay que intentar o darlo o espaciarlo y saber que pueden llegar a necesitar plasma o gamalobulinas en infusión. Eso para los biológicos anti-CD20. Ahora, hay un conjunto de otros biológicos contra otras... Los interleuquinas 17, inflamatorios, 23, interleuquina, TNF, que incluso se han usado, el tocilizumab, anti-interleuquina 6, se usó para el cuadro de respuesta inflamatoria sistémica del COVID. O sea que está indicado en casos de respuesta inflamatoria sistémica. Y no está aumentado el riesgo en los pacientes que usan biológicos anti-interleuquinas o anti diferentes citoquinas. Sí. La realidad es que el único punto que por ahí está en discusión es que hay algunos que le ponen interferón precozmente a la infección de COVID y después si lo pones tardíamente causa daño. Si lo pones precoz, matás el virus. Si lo pones más tardío, más inflamación. Así que los que tienen medicación antiinflamatoria, en teoría, tienen un sistema que puede que no haya una cascada tan fuerte de citoquinas. Claro. O sea que no es que estén más expuestos. Sí, con el metotrexate y las drogas como ciclosporina, inmunosupresores, puede llegar a pasar que no tengas buen reconocimiento por el linfocito T del COVID y no puedas montar una buena respuesta para después. Eso no significa que tengas más mortalidad. Ok, perfecto. Y ahora te quedan 2 minutos para hablarle vos a la gente. Nos queda un minuto. Un minuto, déjame. No, bueno, te agradezco la oportunidad y yo quiero mandarle un mensaje de tranquilidad y que confíen en que hay tecnología, que se están desarrollando nuevas técnicas para poder cuidarnos, que en realidad confíen en la vacuna y que podamos inmunizarnos todos. Lo que yo les quiero decir es, no saben la tortura que es irse al consultorio todos los días pensando que puedes enfermarte y sin tener ninguna herramienta para poder cuidarte. Y eso les pasa a todos los que estamos expuestos en la primera línea, y la verdad que aconsejo que se vacunen, que separemos lo que es ideología de lo que es ciencia, esperemos los datos para poder ver cómo funciona, y la verdad, mensaje esperanzador para este 2021. Gracias, Jorge, 1.000.000 de gracias, te deseo una muy feliz Navidad, feliz año también, será un año difícil, probablemente tan duro como este, pero bueno, saldremos adelante, eso seguramente. Te mando un abrazo y súper agradecida. Y a todos ustedes gracias, Silvia, feliz Navidad. Gracias. Y a todos les mando una muy feliz Navidad. Todavía nos queda un miércoles más para vernos antes de fin de año. Así que tengan una noche buena en paz. Y cuídense mucho, por favor. Gracias, Jorge. Gracias, Julita. Gracias, Carlitos Compaño. El próximo miércoles a las 11 horas estaremos otra vez en conexión abierta con Futuro Perfecto de Silvia Fernández Barrio.